Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su cuarto episodio de la primera temporada de su podcast Amaldín Quitado. Y tenemos pues una gran visita el día de hoy. Tenemos aquí a la doctora Mabel Recalde Rivera, una gran especialista en coloproctología. Y este nombre un poquito largo, un poco confuso, que ya vamos a saber qué es. Y bueno, mi doctora, gracias por acudir a esta invitación. Y el primer paso de este podcast es quitarse el mandil, porque vamos a hablar a mandil quitado, no solo de medicina, sino de algunas cosas. Así que mi doctora, la invito a que, de la manera que usted guste, se retire el mandil. Se retire el mandil. Claro que sí, que cuelgue ese mandil para iniciar pues este podcast y con el primer tema que vamos a tratar el día de hoy. Muchas gracias, doctora Mar Rivera, por la invitación esta tarde acá para poder conversar a mandil quitado de algunos temas muy importantes para nuestra comunidad. De verdad, muchas gracias. Y bueno, mi querida Mabel, la gente pues quiere saber, como lo dije anteriormente, ¿qué es esto de la coloproctología? Es un nombre un poquito largo, es una especialidad médica que a veces mucha gente no sabe qué es. Y cuéntanos, ¿qué es la coloproctología? ¿Qué estudia? Bueno, la coloproctología es una rama de la cirugía general, es una subespecialidad de la cirugía, en este caso, que maneja las patologías o enfermedades tanto del colon como del recto y del ano. También tratamos pues enfermedades clínicas de todas estas pues regiones que mencioné, pero sobre todo la cirugía de colon, recto y ano. Entonces, en resumen, cualquier paciente que tenga una enfermedad de colon, recto y ano debe acudir a una especialidad como la tuya, que es la coloproctología. Y bueno, vamos a cambiar un poquito el orden de cómo hemos hecho los programas anteriores. Y de entrada, porque vemos que colon, recto y ano, cuando nosotros conversamos de estos o cuando vemos estas partes anatómicas del cuerpo durante nuestra formación, vemos que tal vez no todo el mundo tiene esa afinidad por querer trabajar en estas zonas del cuerpo. ¿Y por qué elegiste coloproctología, Mabel? ¿Qué te llamó la atención de esta parte oculta? Porque es una parte oculta, al fin y al cabo. Bueno, realmente en nuestro país, bueno, y ese es uno de los primeros motivos por el cual elegí esta especialidad. En nuestro país, pues, esta rama es muy poco, pues, vista o tomada en cuenta por el cirujano general que está en formación, ¿no? Y que puede, pues, postular para una subespecialidad a posterior. A mi paso por la rotación de proctología en el hospital donde me formé, pues me llamó mucho la atención el tipo de cirugía, los aparatos que se utilizaban, no sé, las maniobras que utilizaba para poder operar, y yo dije, wow, qué bonito esta rama, ¿no? Y sobre todo porque nuestro país necesita más coloproctólogos especialistas para que puedan tratar estas patologías, porque aunque muy poco conocida en el país, pues a nivel mundial es una especialidad muy importante que cada vez pues está creciendo y creciendo, así que pues ese es el motivo por el cual lo elegí. ¿Y cómo nosotros podemos orientar a la gente que está viendo este programa y que nos está escuchando a saber cuándo yo tengo que ir al coloproctólogo y cuándo tengo que ir al gastroenterólogo? Porque como lo hemos visto en un programa anterior, el gastroenterólogo también estudia el colon. Entonces, ¿qué le puedes decir a la gente? ¿Cuándo realmente debe ir al gastro o cuándo debe acudir a una consulta contigo? De acuerdo a las enfermedades o síntomas que tengan. Claro, como anteriormente habíamos mencionado, pues que nosotros vemos también enfermedades clínicas y quirúrgicas del colon, recto y ano. Una de las similitudes que tenemos con el gastroenterólogo es que también ellos pueden dar tratamiento clínico a ciertas enfermedades como la colitis, el famoso síndrome de colon irritable, y pues desde ese punto de vista como que nos parecemos. Pero, por ejemplo, si tenemos problemas de hemorroides, abscesos, fístulas, divertículos, cáncer de colon, incontinencia fecal y pues algunas otras enfermedades, fístulas anales, por ejemplo, ya son enfermedades que debe verlas, en este caso el coloproctólogo,
como cirujano y coloproctólogo, porque nosotros, esa es la diferencia, nosotros tenemos una especialidad o sea, antes de la coloproctología, de cirugía. El gastroenterólogo, en cambio, es la parte clínica sobre todo, y luego hace la subespecialidad de gastroenterología y también endoscopía. Ellos pues se encargan de ver todo lo que tiene que ver con el estómago, el esófago, el duodeno y el intestino delgado por lo general, y la colitis solo en la parte clínica en este caso. O sea que, como pequeño resumen para que la gente lo entienda, toda aquella enfermedad que afecte a la parte oscura que no se ve de cada uno de nosotros es la que debe acudir a tu consulta, pues, ¿no? Claro que sí. Y como primer punto, ¿no? Ya entrando un poquito más en la parte científica, nosotros vemos en el día a día que tal vez los pacientes llegan a la consulta con algo que es muy común y que igual la gente a veces no lo conoce. Y nos dicen, bueno, doctor, yo fui al baño, hice mi deposición y resulta que en el papel higiénico me manché de sangre. Y pues yo tuve la curiosidad de tocarme en la zona rectal, en la zona anal, y tenía una bolita. Me tocaba y me dolía. Yo creo que esto puede ser orientarme que es una hemorroide, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, Mabel, ¿cuándo es una emergencia? Porque si bien mucha gente dice, ay, las hemorroides son lo más común, todo el mundo tiene hemorroides, etcétera, ¿cuándo un paciente debe de tomar en serio estos signos o síntomas? Porque si bien una hemorroide puede estar ahí mucho tiempo y no doler, puede llegar a un punto en que puede sangrar mucho o el dolor es insoportable. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto, Mabel? Bueno, ahí pues a manera resumida podemos decir que, porque esto también es una duda siempre de consultorio con el cual pues llega el paciente, doctora, es que tengo una hemorroide, me salió una hemorroide. Todos los seres humanos tenemos venas hemorroidales, tanto internas como externas. Entonces, puede ser que en algún momento alguna de estas venas se enfermen y pues eso se llama enfermedad hemorroidal. Si es una externa que la puedo tocar, un bulto que no duele, pues en este caso podría ser simplemente una vena que se inflamó y que luego va a mejorar su condición con algunos medios físicos. Pero si realmente tenemos un bulto muy grande en la parte externa que duele, sangra, ese realmente es una de las causas de urgencia por la cual nosotros tenemos que ver al paciente, porque podría tratarse de una trombosis hemorroidal que a la larga pues en unos días se ulcera y empieza con más sangrado. O también puede pasar en estados más avanzados de las hemorroides internas, o sea, las venas que están por dentro del recto, que no las vemos, que esas por lo general no duelen, pero que con el paso del tiempo podrían enfermarse e irse prolapsando en varios grados y que luego ya se queden afuera, lo que se llama pues en este caso ya una crisis hemorroidal, ¿no? Con un flujo hemorroidal, que así lo llamamos cuando las hemorroides están afuera y están atrapadas. Esas son dos cosas que debemos tener en cuenta, y sobre todo si el paciente está perdiendo mucha sangre, porque muchas veces llegan pacientes con sangrado de mucho tiempo de evolución y que pues realmente llegan hasta anémicos. Y Mabel, cuando nosotros ya tenemos la hemorroide, ¿no? A veces nosotros vemos en la televisión, hay muchos nombres comerciales y la gente pues evita ir a la consulta médica y empieza con este tema de la automedicación. No, es que mi primo, mi tío utilizó tal pastilla y le fue excelente, pero yo no la usé y no me causa nada. ¿Qué puedes recomendar con este tema? ¿Se recomienda la automedicación? No. Yo creo que lo indicado siempre va a ser acudir a una consulta médica, pero ¿qué nos puedes decir de esto? Claro, pues es muy común que el paciente, por ejemplo, a la consulta llegue después de haber estado automedicado pues por varios meses o años. Primero, es importante que evaluemos, porque no todo lo que se enferma a nivel del ano recto o de la colita, como le digo yo al paciente, pues realmente son hemorroides, ¿ya? Pueden haber otras patologías, otras enfermedades como abscesos, fisuras, que podrían confundirse con hemorroides, incluso tumores, ¿no? Cáncer en el ano o en el recto, que podrían confundirse. Entonces, al automedicarnos, pues pasamos desapercibidas estas cosas y pues podríamos llegar ya en malas condiciones, muy avanzadas, difíciles de manejar, o incluso tumores que ya no podemos tratar.
Entonces no es adecuada la automedicación en este caso. Nosotros como que minimizamos, ¿no? Y decimos, no, es algo superficial, manché apenitas el papel higiénico, en 2 días se me cura, ya me ha pasado antes y me tomo una pastillita y pasa. Pero no, el mensaje final es ir al especialista, pues, y recibir la valoración adecuada para ver si realmente es una hemorroide o es cualquiera de las otras enfermedades que ya has mencionado y que vamos a ir desdoblando poco a poco. Otro de los mitos urbanos que nosotros vemos ya para pasarnos a otro tema es la hemorroide en sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo o cómo yo puedo definir si soy candidato, por así decirlo, a tener hemorroides o no? Porque decíamos, el taxista, el que pasa sentado mucho tiempo, ese va a tener hemorroides porque las va a tener. ¿Realmente es así o existen otros factores que pueden asociar a esta enfermedad con un grupo específico de pacientes? Bueno, aparte de esto que acabas de preguntar, Omar, es muy importante, pues saber que por lo general el paciente no acude a consulta por vergüenza, porque es una zona que no quieren que le revisen, etcétera. Y pues por eso se automedican. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que tener en cuenta que podrían predisponerme a una enfermedad hemorroidal? Estas de aquí, pues, primero en nuestro país, el estreñimiento, por la mala alimentación o por el exceso de carbohidratos que consumimos, poca ingesta de agua, casi nada de fibra. Entonces, esa podría ser una causa. La otra parte, por ejemplo, la obesidad. Pacientes obesos también tienen más riesgo de tener venas hemorroidales enfermas. Las mujeres embarazadas en su última etapa de embarazo también podrían tener enfermedad hemorroidal, sobre todo externa, por la compresión que causa el útero sobre los vasos ya pues más distales en el piso pélvico. Y otros factores como por ejemplo el estar mucho tiempo sentado, sí, personas que trabajan en oficina mucho tiempo o taxistas que por lo general utilizan asientos incómodos o a manera de boyas, ¿no? Como ruedas, que pues a la larga lo que hace es simular el estar sentada en la taza del baño o en el inodoro. Perdón que te interrumpa, Mabel. Entonces, ¿estas donas favorecen la presencia de hemorroides o no? Pues a la larga sí, porque es como Mira, que, y perdón que te interrumpa, Mabel, pero la ajá, gente tiene la creencia de todo lo opuesto. De así hecho, es. los taxistas, no, doctor, es que ese asiento es para que no me salgan No. hemorroides. Entonces, qué buen mensaje que nos da. Y en vez de este asiento de en forma de dona, ¿qué es lo correcto que deberían En utilizar? este caso, pues hay algunos asientos que son de gel o de gel foam que nos ayudan o que sean suaves, acolchonados, para que podamos tener incluso una buena postura al momento de conducir o sentarnos en nuestra oficina, pero que no tengan una abertura en la parte de atrás. En este caso, pues más bien, como les decía, eso predispone a estos problemas. Igual, otro de los factores predisponentes, por ejemplo, en la actualidad es que se queden mucho tiempo sentado en el baño, o bien porque no puede evacuar, o bien porque, porque está pujando demasiado, o bien porque pues simplemente se queda leyendo el periódico, la revista, o scrolleando después las redes sociales. Entonces hay personas que pasan más de 5 minutos sentados en el baño diariamente y lo normal sería que estemos solamente de 3 a 5 minutos para poder defecar. Y hablamos hace poquito sobre el tema de los factores. Mencionaste uno que es muy común, que es el estreñimiento, la constipación. Y yo también he visto pacientes, he tenido casos que me dicen, no, doctor, es que yo me toqué y no tenía ningún bultito, entonces no creo que es hemorroide, pero me arde, me duele muchísimo. Y yo siento como que hay una cortadita y esta cortadita podría ser una fisura anal, ¿correcto? Claro. ¿Qué es esto de la fisura anal, Mabel, para que la gente entienda y en qué caso se puede dar? Claro, bueno, la fisura anal, en cambio, a lo contrario de las hemorroides, es una lesión, pues como decir, una cortadita a nivel de la piel propia del ano, no por fuera, sino justamente a la entrada del ano, en donde nosotros tenemos una piel más finita que se parece a la piel que tenemos en el labio. Entonces, esa piel al cortarse produce dolor, produce sangrado, produce ardor, pues obviamente en algunas ocasiones picazón. ¿Y cuál es el primer factor acá en nuestro país?
pues bueno, a nivel del mundo que lo puede provocar el estreñimiento, las diarreas crónicas, ¿sí? Pues esos serían los dos principales. También puedo mencionar, aunque más adelante tal vez lo vamos a tomar más a fondo, pero también la relación sexual anal puede causar fisuras, ¿o me equivoco? Claro, podría, en el caso de que no haya una buena lubricación o que sea pues algo no consensuado, que sea pues algo brusco, podría causarla, pero por lo general no cuando hay una buena lubricación y pues es de mutuo acuerdo. Y ya yéndonos un poquito más allá, yo asumo que puede haber hemorroides en conjunto con fisuras. Y Claro que estas sí. también pueden estar asociadas a otra enfermedad que es muy común y que la gente tal vez no las conoce, que es el tema de las fístulas anales. ¿Una Claro que sí. fístula qué es? ¿Por qué se da? ¿Y cuándo realmente necesita tratamiento? ¿Son solo pastillas o también hay cirugía? No, las fístulas anales, perianales, anorrectales, pues realmente son una comunicación de la zona del periano, de la piel, con el recto hacia adentro, ¿sí? Entonces, esas de ahí o hacia la periferia, esas de ahí pues son netamente quirúrgicas. O sea, estas de aquí no se tratan con pastillas. No, para Hay que hacer nada. cirugía. Exacto. Y esas fístulas son una consecuencia crónica que queda posterior a un absceso anal, ¿ya? Que es como que decir la fase principal o aguda en donde hay una infección y se llena pues un saco de pus o los famosos nacidos alrededor del ano y que pues que no son bien drenados, no son bien controlados y terminan en un 40% convirtiéndose en una fístula. Entonces la etapa de la fístula es netamente quirúrgica. Y cuando nosotros tenemos acceso, porque dices que el acceso puede provocar una fístula, ¿por qué aparecen accesos en esta área del cuerpo? Claro, bueno, en este caso se da y la principal causa, pues en nuestro medio es el que se tape una pequeña glandulita o se infecte una pequeña glandulita que está dentro del conducto del ano. Nosotros dentro del conducto anal tenemos una serie de glándulas que lo que hacen es producir moco para lubricar el conducto anal al momento de salir las heces y pues cuando una de estas glándulas se infecta, se tapa, lo que hacen es no tener para dónde liberar ese moco y este se infecta y pasa y trata de buscar camino hacia una parte pues del periano, de la piel perianal, para poder abrirse o drenarse. Estos accesos anales se pueden dar por rasurarse o no es una causa. Más bien ahí no sería tanto una causa porque por lo general el comienzo de un absceso perianal o anal es la glándula o es desde adentro hacia afuera. O sea, netamente es glándula. Claro, Te lo cuento porque, bueno, hay otro tipo de accesos que es el acceso de Fournier, que es de toda el área perianal, pero siempre a veces se lo asocia con esto, con que tal vez no te rasuraste bien, que llegó una bacteria, o incluso hay prácticas de gente que tiene acné o pequeñas espinillas en la zona del glúteo, próximas a la zona anal, y se las exprimen. ¿Eso ujú. podría ser una causa de acceso o más de un acceso de Fournier? No es tan común, pero podría haber una infección perianal que se abra hacia el ano, sí, y sobre todo en casos de hidradenitis supurativa, que es otro tipo de enfermedad en donde aparecen forúnculos por varias partes y que puede ser una de las zonas, la perianal, la axilar y en algunas otras partes del cuerpo, ¿sí? Y con respecto a lo que mencionas de la gangrena de Fournier, pues la principal causa es el origen anorrectal y pacientes inmunocomprometidos o inmunodeprimidos, sí podría ser esto del rasurado, por ejemplo, en el paciente con diabetes, pero por lo general es del anorrecto que migra hacia un lado y que muy probablemente pase hacia la región perineal, que es pues la zona entre el ano y la vagina en la mujer o entre el ano y el escroto en el hombre. Qué importante es saber que un pequeño granito, por así decirlo, o si existe ya un pequeño acceso a nivel anorrectal, puede terminar
en una fístula o puede terminar incluso en esta famosa gangrena de Fournier, que para la gente que no lo sabe es una infección grave de todo el área perianal, o sea, de toda el área del ano, vagina, que a veces involucra incluso la uretra, que es de muy difícil tratamiento, son curaciones quirúrgicas que llevan gran tiempo. Entonces, es muy importante saber si tienes cualquier enfermedad, por más chiquitita que parezca a nivel de la zona anorrectal, es muy importante visitar al especialista. Mabel, otra de las cosas que nosotros vemos comúnmente en la práctica diaria son este grupo de pacientes que no necesariamente pueden ser, hablando de la sexualidad, hombres, mujeres, o la sexualidad que tengan, no vamos a ser controversiales en este Ujú. punto, que tienen diferentes prácticas, ¿no? Y también vemos o encontramos que pueden tener objetos perdidos, por así decirlo, en esta zona. Claro que sí. Y como lo mencionamos en un capítulo anterior, con el gastro, que él le introducía el endoscopio o el colonoscopio y encontró una botella, en tu caso, ¿qué cosas, qué objetos te has encontrado? Porque creo que el coloproctólogo es el más llamado a ver justo esta área, porque creo que la Ujú. extracción es manual, si no me equivoco. Entonces, ¿qué cosas nomás te has encontrado aquí? ¿Qué nomás has tenido que extraer de esta zona anorrectal? Bueno, pues a lo largo de mi carrera, de mi experiencia, he podido encontrar objetos como botellas, focos, eh, ¿Focos? focos, ¿De sí, verdad? focos, ¿Y con vidrio intacto? sí. ¡Wow! ¡Qué Y peligroso! obviamente ahí tienes que relajar al paciente para poderlo sacar porque se puede romper y perforar, ¿no? También en este caso, por ejemplo, consoladores, ¿no? Tanto pues que sean electrónicos o no. También ¿cómo se ¿Frutas llama? tal vez? La fruta, choclo, la mazorca, pero ya sin sus, pues, sin el maíz en este caso. Desodorantes, asumo. Desodorantes Y también. de estas cosas que me cuentas, lo más raro así que te hayas encontrado, un celular de repente, ¿no? No, no llegamos al celular. Que suena, búscalo, ahí está metido, Y ¿no? que No. vibra, no, un vibrador sí, ahí que estaba y que decía, ay, me vibra algo, doctora. Pero bueno, un bolo de estos para jugar bolos, pues uno de estos bloquecitos. Los pinoles, los pinoles. Ajá, los ¡Wow! pinos, un pino de juguete introducido ahí, obviamente, y pues, y una crema Nivea así gigante, de ¿En este serio? ¿De tamaño, ese sí, tamaño? sí, ¡Wow! y obviamente pues fue bastante difícil quitarlo. Y con pacientes que reincidían, porque le gustaba ese tipo de O prácticas. sea que ya sabemos, tú ya los conoces. El que viene ahí por la emergencia, ya sé. ¿Qué me traes Muy ahora? Tal vez una botellita de probablemente crema una o una botellita, frutita. Bueno, pues bueno, claro, respetamos igual cada una de las prácticas, ¿no? claro. Pero es importante que la gente sepa que es una zona de alto cuidado y que este tipo de prácticas también pueden traer consecuencias. No solamente la gente que hace este tipo de prácticas. En un capítulo anterior tocamos con el tema de ginecología, el tema del parto normal, de la cesárea. Y hay una cosa, una cuestión que es muy común y que quiero que le expliques a la gente qué es y en qué caso se da. Esto de la incontinencia fecal, ¿qué es y cuáles son los factores que pueden provocar o llevarte a esa enfermedad? Claro, a ver, la incontinencia fecal es la pérdida involuntaria de heces a través del ano. Esta de aquí, pues, obviamente, o pueden ser por urgencia de querer ir a defecar y ya no aguantas o no lo toleras y se sale, o simplemente no te diste cuenta que salió. Tiene diversos factores. En este caso, pues, por lo general, pacientes ya añosos, pacientes pues con múltiples embarazos o partos que han tenido, en este caso, episiotomías múltiples, cirugías grandes a nivel del ano recto o a nivel del perineo y vagina, ¿no? El hecho de que una mujer haya tenido un parto traumático con forceps en algún momento también te condiciona a poder tener incontinencia fecal. El daño de los nervios que están a ese nivel también podrían causarte incontinencia fecal y pues algunas otras causas como la diarrea, pero bueno, esa podría solucionarse pues ya con medicación, etcétera.
pero pues las principales son las que mencioné anteriormente. Y entonces, como lo acabamos de mencionar, estas prácticas con objetos que son muy grandes, si hay un daño nervioso, puede llevarte a una incontinencia. También podemos decir entonces que el paciente que tiene prácticas sexuales no consensuadas o que le produce algún trauma esa relación sexual o una violación, por ejemplo, podría quedar con incontinencia fecal no solamente por el daño de los esfínteres del ano, que son los que mantienen la continencia, sino también por daños de nervios e incluso la afectación psicológica que tiene pues en estos pacientes. Y estos pacientes que ya tienen incontinencia, nosotros escuchamos a veces esto del reforzamiento del suelo pélvico. Existen creo que unos movimientos, unos ejercicios que se llaman ejercicios Kegel. ¿Estos pueden ayudar o son el tratamiento definitivo de una incontinencia fecal o necesariamente este paciente necesita cirugía para corregir esta enfermedad? Obviamente es parte del tratamiento, incluso preventivo, en mujeres jóvenes que han tenido episiotomías o traumas, por ejemplo, para que a posterior, cuando llegue su etapa de menopausia, ¿no? En el momento en que todas las hormonas van en descenso, pues, y obviamente todos los músculos van pues deteriorándose o ya perdiendo su tono, pues es importante para prevenirlo. Y también en incontinencia leve podríamos hacer este tipo de ejercicios para ayudarnos, pero no es todo. Aquí tenemos que también ver la manera en que evacúa el paciente, tratar de formar mejor las heces si tienen diarreas. En el caso de que tenga algún trauma a nivel de los esfínteres o algo que haya que reforzar, pues se somete a cirugía, pero a eso se le agrega también la terapia de piso pélvico, que en este caso es la electroestimulación y también la biorretroalimentación, en donde se hacen ejercicios para poder mejorar la continencia o mejorar el tono muscular, ¿sí? Eso de ahí, pues, o sea, tenemos muchas opciones y depende, el tratamiento va a depender de cada paciente. No a todos les voy a hacer lo mismo. Por eso siempre el tratamiento es personalizado y Claro por que eso es sí. que se insiste tanto en que el paciente pues debe asistir a la consulta al fin y al cabo. Así es. Cuando nosotros estamos estudiando medicina, nosotros sabemos que cuando dicen que un paciente tiene dolor en el lado del abdomen, ombligo del lado derecho, que eso en medicina se llama fosa y la derecha, perdón, eso puede ser una apendicitis aguda y eso creo que ya todo el mundo lo asocia. No, no, doctor, es que me Claro, duele el apéndice, puede ser una apendicitis. exacto. Pero cuando es del mismo lado, del otro lado, le decían apendicitis izquierda, pero no existe la apendicitis izquierda. No, claro. Cuando existe dolor del lado izquierdo del abdomen, pegado un poquito a la pelvis, podemos estar hablando de algo que se llama diverticulitis. ¿Qué Claro es que esto sí. de la diverticulitis, Mabel? ¿Es lo mismo que la diverticulosis o la enfermedad diverticular? ¿Y cuándo un paciente debe sospechar que tiene esta enfermedad? Bueno, en este caso, primero debemos establecer qué es una diverticulosis. La diverticulosis es la presencia de unos pequeños sacos o herniaciones, por decirlo así, en el colon, ¿no? Estos saquitos, cuando se inflaman, se llaman diverticulitis. O sea, los saquitos podrían estar ahí toda la vida y no inflamarse nunca, ¿sí? Pero si se inflaman por alguna causa, pues se va a llamar diverticulitis. Enfermedad diverticular complicada, ya pues podríamos estar hablando de que este saquito, aparte de inflamarse, formó un acidito o un absceso, para que se entienda, o se reventó, por decirlo así, y causa la famosa peritonitis, que puede ser o bien con pus o bien con materia fecal también dentro de la cavidad. Cuando tú tienes un paciente con diverticulosis, que tal vez fue un hallazgo incidental, el paciente se hizo tal vez un enema por otra cosa o una colonoscopía de rutina y se descubre que tiene bastantes divertículos, pero no tiene síntomas. ¿Cuándo tú le recomiendas o qué le recomiendas en este caso? ¿Sácate esa porción del colon? ¿Seguimiento cada cierto tiempo? ¿O existe algún otro tipo de tratamiento para evitar que estos divertículos que están presentes lleguen a una inflamación o lleguen a una peritonitis? Claro,
En la vieja escuela, cuando habían estos hallazgos, pues se recomendaba mejor sacar esa porción o todo el colon, no. Pero en la actualidad no es así, porque ya sabemos que no todos los divertículos van a terminar en algún momento en diverticulitis o en enfermedad diverticular complicada. Pero ¿qué es lo adecuado para prevenir esto de aquí? Pues aquí sería una buena ingesta de agua, una buena ingesta de fibra para evitar que se lastimen estos divertículos o saquitos o evitar diarreas, en este caso alimentos que nos hagan daño, para que estos divertículos no tiendan a taparse. Hay algunos que mencionan incluso no comer semillas de diferentes tamaños, pero en los estudios más recientes mencionan que realmente ese no sería un factor de riesgo, pero sí la falta de fibra y el estreñimiento crónico, por ejemplo. ¿Y esto de la diverticulosis tiene alguna consecuencia hereditaria, genética, o está relacionada al estreñimiento, o simplemente le jugó el número, por así decirlo? Hay algunos pacientes que pues tienen divertículos aislados y puedes decir, le jugó el número. Realmente no se ha visto que hay una eh, herencia, mi papá lo tuvo y yo también lo voy a tener. Pero sí se ha visto que en pacientes estreñidos, que con mucha dificultad evacúan o que su materia fecal es muy dura, obviamente al paso por el colon podrían aumentar la presión dentro del colon y que se provoquen en las zonas más débiles pues estas saculaciones o divertículos. Entonces ahí es importante saber que no es adecuado que nos estreñamos, que comamos bien, que tengamos una buena alimentación para evitar que esto de aquí pues aparezca o pues si ya hay, que no se lastimen. Y volvemos a ver como un factor de riesgo otra vez al estreñimiento, ¿no? Así es. Cuando ya un paciente tiene enfermedad diverticular, tiene una diverticulitis, tiene una peritonitis, eh, ¿tú utilizas alguna escala para ver si este paciente con diverticulitis que llega con dolor del lado izquierdo se necesita operar? ¿O de una él tiene que ir a cirugía para sacarse esa parte del colon? ¿O nosotros estadificamos y decimos no? Vamos a observar, vamos a dar tratamiento médico. ¿Cómo lo manejas tú? ¿Qué le puedes decir a la gente? ¿Todas las enfermedades diverticulares en diverticulitis se operan o no? No, no todas las enfermedades diverticulares se operan. Por ejemplo, si es una diverticulitis, en este caso, pues el tratamiento en la actualidad es netamente clínico. Si ya hay otras complicaciones o aparecen complicaciones como los famosos abscesos, que ahí entra pues la escala de Hinchi que nosotros utilizamos ya de manera pues especializada, que lo vemos en tomografía. Este paciente es candidato para un drenaje que podría ser guiado por tomografía, ¿no? En el caso de que el absceso mida de tal tamaño a tal tamaño. Pero si no, si mide más pequeño que 2 centímetros, 5 centímetros, pues muy probablemente solo tengamos que dar tratamiento antibiótico, ingreso hospitalario, obviamente una vía donde podamos hidratar al paciente, reposo abdominal que se llama solamente con dieta líquida para evitar que hayan otras complicaciones, pero no todos se operan. Es muy importante entonces la evaluación de un especialista para saber qué tratamiento va a recibir y de manera oportuna. Hemos hablado un poquito, creo, de las enfermedades más comunes a nivel de la zona rectoano y hay una en particular que creo que puede ir confundida, por así decirlo, se puede ir enmascarada con todas las que hemos mencionado anteriormente y que puede ser bastante riesgosa, ¿no? ¿Cuándo yo puedo hablar del cáncer de colon y cuándo yo puedo hablar del cáncer de recto? Porque son dos cosas diferentes. Bueno, Van asociadas a las enfermedades que hemos hablado anteriormente. ¿Los síntomas suelen ser similares o cómo yo diferencio cuándo realmente puede ser un cáncer de colon o de recto? ya hablando pues de cáncer de colon y recto, pues hablamos de que antes de eso hubo ya algo que creció y que cambió y que obviamente terminó siendo un cáncer. Llamamos ahí los famosos los famosos pólipos, en donde pues algunos terminan evolucionando a tumores. Primero eso. Segundo, para que hayan ya síntomas de sangrado, pérdida de peso, falta de apetito,
debilidad, palidez y obviamente cambios en las evacuaciones con dolor abdominal o dolor a nivel rectal, tiene que haber pasado mucho tiempo. Pero una de las cosas con las que más se confunde el cáncer de colon o de recto es con la enfermedad hemorroidal cuando ésta sangra. Entonces no podemos decir que todo sangrado del ano recto es un cáncer, es una hemorroide, sino que podría estar ahí un cáncer también. ¿Quiénes son más propensos a tener cáncer de colon y recto, los hombres o las mujeres? En este caso, los hombres. Ok, y hemos hablado de diferentes causas, diferentes factores de riesgo, y uno en especial y en particular que lo mencionaste en algunas partes. La obesidad es un factor de riesgo, creo que de todas las enfermedades que afectan al colon recto, ¿verdad? Así es, la obesidad también. O sea que si un paciente trata la obesidad de base, puede disminuir, ser propenso a tener hemorroides, fisuras, fístulas, abscesos y obviamente un cáncer de colon. Claro que Qué sí. importante que es conocer también que la obesidad no solamente te predispone a tener hipertensión y diabetes, sino que te predispone a tener enfermedades de esta otra área del cuerpo que tal vez no es tan conocida, como lo dijimos al inicio, que puede ser un tabú, como es la zona rectal o anal. Así Bueno, es. Mabel, creo que ya hemos hablado un poquito de la parte científica, de la parte general de las enfermedades que tú ves a menudo en la consulta, ¿no? Y ya entrando un poquito más en la otra parte, en la parte del día a día, de las preguntas comunes, de lo que vemos en la consulta, pues vamos con mis preguntas que sorprenden al invitado, por así Ay, decirlo. caramba. Entonces vamos con esta parte un poco jocosa del programa y que al fin y al cabo sirve para informar a la gente pues que tiene estas dudas, tiene estos miedos, tiene estos tabús de qué realmente o cuál es la realidad desde el punto de vista médico, ¿no? Claro. Asumo que en el día a día y en la consulta tú has tenido una pregunta muy común, porque a mí, siendo cirujano general, alguna vez me lo dijeron. Como lo dijimos anteriormente, respetamos las creencias en cuarto y las prácticas sexuales, pero existe mucho esto del sexo anal, al fin y al cabo. Sí, Creo que claro. es común, más común de lo que podemos creer, que no se hable libremente o que sea un tabú, es otra cosa. Así es. Asumo que como coloproctóloga alguna vez te tocó y te dijeron, doctora, ¿cómo yo puedo hacer para que me guste el sexo anal porque a mi pareja le gusta? ¿Qué me recomienda usted como especialista? Ok, bueno, siempre cuando llega, pues obviamente, o el paciente o la paciente solos, pues se le indica de que, y también acompañados, ¿no? Con su pareja, porque también he tenido esos casos, siempre se les indica que esto tiene que ser de mutuo acuerdo, que no te pueden obligar a que te guste. No a todos les gusta esa práctica por diferentes creencias, situaciones. Es un poco cultural, es un poco de Claro, creencias religiosas y de muchas otras cosas, ¿no? exactamente, Y desde el punto de exactamente. vista fisiológico, ¿el ano tiene muchas terminaciones nerviosas que pueden dar placer o no? Muchísimas terminaciones nerviosas que pueden dar placer, pero hay personas que, por ejemplo, no lo disfrutan si tienen alguna lesión en el ano, obviamente, como las fisuras, por ejemplo, o algún absceso, y que eso pues condiciona a que digan, no, definitivamente no me gusta, ¿no? Y como coloproctóloga, ¿recomiendas esta práctica o no? No podría yo negar o que no, o sea, no recomendar o recomendar, pero eso se lo dejo abierto a las personas que desean poder tenerlo, porque pues en la sexualidad, que es muy amplia, muy abierta, pues no podría yo decirle, oiga, no, esto está mal, o no, no lo haga porque se va a lastimar, sino más bien educar al paciente para decir, bueno, a usted le gustaría esto, sí, quisiera intentarlo, bueno, utilice un lubricante, pues obviamente Perdón que te interrumpa. siliconado. Perdona que te interrumpa, pero ¿qué le recomendarías ahí? ¿Saliva o lubricantes a base de agua o de silicón? Te dejo para que tú des esa explicación. Ahí es mejor pues el lubricante a base de silicón. ¿Es Es el superior al de mejor. agua? En este caso sí. Y utilizar preservativo, porque yo creo que es mucho más fácil así e incluso evita, si hay lesiones, pues por la fricción, que hayan luego pues contaminación o infecciones o que se lastime de manera agregada.
Y como tocamos en algún programa anterior, está mucho de moda ahorita esto de los lavados del ano, lavados del colon. Ay, Por no, ahí inclusive vi una publicidad de una nutricionista que decía, me muero. para que la nutrición te funcione y para que logres perder peso, tienes que lavarte el ano, tienes que lavarte el colon. ¿Qué es eso, Mabel? ¿Funciona o no funciona? ¿Tú lo recomendarías? ¿O a qué te puede llevar? A ver, si nos lavamos el ano, quiere decir que nos estamos lavando por fuera, ¿sí? Yo prefiero que el paciente, antes de utilizar papel higiénico, pues se lave, ¿no? Porque eso de estar limpia, limpia, limpia podría causar una dermatitis o podría pues lesionar y causar una fisura. Pero, por ejemplo, los lavados de colon en este caso están contraindicados, están proscritos desde hace muchos años y solamente los utilizamos para cuando vamos a preparar a algún paciente que no puede tomar pues los típicos medicamentos laxantes para poder limpiar todo el colon para un procedimiento, sea endoscópico, quirúrgico, ahí se podría realizar este tipo de lavados, pero si no, no, porque podrían traer complicaciones. Supongamos que yo estoy estreñida y tengo una diverticulitis o tengo una colitis y pues al hacerme un lavado, más bien podría causar una perforación, una infección o que el paciente pues en ese momento tenga algún otro tipo de complicación grave que tenga que llevarnos urgente a una sala quirúrgica o que se lastime al momento de introducir ciertos aparatos la zona del ano recto. Y también cuando realizan o promocionan este tipo de lavados, ¿no? Les ponen ciertas sustancias que no sabemos de dónde vienen y que son sustancias como desinfectantes, café y algunas otras cosas más que podrían irritar al recto y más bien que usted pueda presentar sangrado o dolor. O sea que esto del tema de los lavados colónicos no prescritos por médicos, porque como lo acabas de decir, solamente cuando voy a preparar el colon para un estudio, me puede traer más consecuencias que beneficios. Y al fin y al cabo creo que no te van a ayudar a perder peso, pues, ¿no? Para nada. No, más bien es, en este caso, el cambio de estilo de vida, el tipo de alimentación, porque, por ejemplo, el primer paso para evitar que hayan heces retenidas ahí, pues es cambiar mi estilo de vida, hacer ejercicio, tomar buena cantidad de agua, de 6 a 8 vasos de agua al día, comer frutas, vegetales, cereales, disminuir a los carbohidratos como el verde, que es tan rico y en nuestro país pues hay mucha gente que lo come todos los días y que podría pues más bien predisponer a que yo esté estreñida. Bueno, y te voy a preguntar otra cosa que me tocó ver alguna vez y yo me quedé así, no sabía qué responder, luego fui a averiguar un poquito, sí encontré algo sin evidencia científica, ¿no? Pero sí encontré algo en información en internet, pero no sé si te ha tocado y te lo voy a preguntar. Nosotros sabemos que tenemos nuestros códigos dactilares. Estas son nuestras huellas, son nuestras identificaciones. La colita, el ano, ¿tiene su propio código dactilar? ¿Es verdad o no es verdad? Por decirlo así, pues hay muchos anitos que se parecen, hay muchos que no. Entonces yo creo que cada uno tiene un ano diferente. Son como las donitas, como las roquitas, sí, ¿no? Exacto, Una más chiquita, una más achatadita, una más grande. Exacto, sí, y existe aquí, pues hay un dato, existe algo que se llama rumpología. Y allá iba. Y Sí. cuenta. ¿Por qué? Porque yo tuve una paciente que vino del extranjero y me dijo, doctor, es que a mí me hicieron la lectura del ano. La lectura del ano, yo me quedé así como las cartas, pero Claro a ver, que cuéntanos, sí. Mira, tú sí has tenido, cuéntanos. Claro, sobre eso. hay alguien que sé del medio de allá en Estados Unidos, porque creo que era la mamá del actor Sylvester Stallone, que se dedicaba a esto de la rumpología. Pues no te leía el cigarro, no te leía la taza del café, sino que te leía el ano y leía tu destino en esas arruguitas. Mira, es la rumpología. Claro que sí. No rompe, no rompe, no, rumpología, para que la gente lo tenga claro, ¿no? Sí. Bueno, qué interesante. Pero mira entonces, ¿cómo el coloproctólogo podría cambiarte tu futuro? Mira, desde ese punto de vista. Ella puede leer si esas estrías están saludables o no están saludables, o te pueden condenar a tener una enfermedad diverticular o un cáncer, etcétera. Asistan a su coloproctólogo, no se olviden. Que sí. Y bueno, ya para cerrar esta charla muy amena que hemos tenido, alguien me preguntó una vez, me dijo, oye Omar, ¿quiénes
Y hablando de los rompe, por así decirlo, ¿quiénes sufren más de desgarros anales o fisuras? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué te ha tocado a ti ver? ¿Quiénes más llegan con fisuras o desgarros anales? En este caso, las mujeres. ¿Ok? A mí me ha tocado, en este caso mujeres, pues en las cuales no ha sido consensuado, pues obviamente, o en alguna situación de borrachera o qué sé yo, que pues han tenido un sexo anal brusco, sin lubricación, sin caricias, sin jugueteo previo, etcétera. Pues Pues obviamente llegan ha al pasado, desgarro, ¿no? sí, han llegado al O a una desgarro. fisura, ¿no? Y Exacto. aprovechando eso que tomaste esos movimientos bruscos, también alguna vez me pasó y es muy común, un paciente me dijo, doctor, yo tengo la práctica de sexo anal abiertamente con mi esposa y sin problema, pero la semana pasada me asusté. Estábamos ahí y se desmayó, se quedó dormida. ¿Pasa esto, Mabel, que cuando están teniendo sexo anal se desmaya totalmente? ¿Qué es esto y qué ocurre fisiológicamente? O sea, no a todos les pasa, pero puede ocurrir. De hecho, al momento de hacer nosotros un tacto rectal o una examinación en el ano recto, podría haber un reflejo vasovagal que lo que hace es que baje la presión del paciente y pueda incluso quedarse inconsciente. Entonces podría pasar en una práctica sexual pues por vía anal. Es un reflejo vasovagal. ¿Y Claro. esto puede poner en riesgo la vida de esta persona o es pasajero? Por lo general es pasajero, pero igual hay que tener mucha atención. Y más si es una persona que tiene problemas cardíacos o tiene algún otro tipo de problemas. Bueno, y ya para terminar esta charla muy amena que hemos tenido, tengo una última pregunta que a veces la gente me la pregunta en consulta y es como tú lo dijiste, este tema del colon recto y ano realmente es un tabú. La gente tiene miedo a ir al coloproctólogo, sea hombre o sea mujer, y más aún si, deja ver tus manos, Mabel, las puedes enseñar. Bueno, son manos Son chiquitas, va a ser un pequeñas. tacto rectal delicado, así que para que lo Claro que sepan. sí, claro que sí. Entonces, Siempre. existe muchos estudios, el anoscopio, que es para ver netamente la parte externa del recto ano, y también existe el colonoscopio, ¿no? Ujú. ¿En qué casos o a partir de qué edades tú recomendarías hacerse un anoscopio? ¿Existe anoscopio de rutina o colonoscopía de rutina a partir de una edad o netamente es cuando ya hay síntomas? Bien, bueno, la anoscopía simple consiste en este caso en introducir un aparatito de unos 5 o 8 centímetros, dependiendo, ¿no? Hay pediátricos y hay también pues para gente adulta. Y el coloproctólogo lo hace en su práctica habitual porque necesita ver los últimos 5 a 8 centímetros del ano recto. ¿Ya? Eso pues en la anoscopía simple. Pero la colonoscopía, en cambio, el colonoscopio es un lente que va con una manguera larga, 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 en donde vamos a poder ver todo el colon desde la entrada del ano hasta el colon derecho. Eh, pero no es que hay una edad para hacerse la anoscopía, salvo que yo, en este caso, tenga alguna pues herida, sangrado o algo que yo necesite evaluar porque está enferma mi colita. Pero para la colonoscopía, en cambio, sí, para prevención del cáncer colorectal, es importante tener en cuenta el corte de edad para toda la población, hombres y mujeres, a partir de los 45 años, para prevención del cáncer colorectal, hacerse una colonoscopía para la detección de estos pólipos que mencioné al inicio, porque son los que en algún momento, no todos, podrían tener pues la mala suerte de convertirse en un tumor a futuro. Y eso estamos hablando de un tiempo entre 8 y 10 años a posterior. Entonces es importante hacerlo. Hay otra cosa, la anoscopía de alta resolución, que esa es, aparte de introducir un anoscopio, pues también utilizar un colposcopio o microscopio para poder ver y detectar lesiones microscópicas por BPH y sobre todo en pacientes hombres que tienen sexo con hombres a partir de los 35 años y en mujeres a partir de los 45 años cuando tienen relaciones anales o tienen antecedentes de alguna lesión por BPH de alto grado a nivel de su cuello de útero o vagina. Entonces, si ya tienen más de 45 años
ya son candidatos para hacerse una colonoscopia. Si la gente que está viendo tiene más de 45, acudan con la doctora Mabel o cualquier coloproctólogo de su confianza, sin miedo alguno a que les manden el tubo. No, no, es una bromita, a que les hagan la colonoscopia para que llegue a un diagnóstico correcto. Y si en la primera colonoscopia es normal, ¿qué tiempo después se recomienda hacer una de control? ¿Anualmente o cada 6 meses? No, si es completamente normal, pues las guías te dicen que puedes hacerla a los 8 o 10 años posterior. Salvo que encuentres alguna lesión polipoidea, o sea, de pólipos, o algo que te llame la atención, pues que realmente al estudio histopatológico o del patólogo, pues te diga que tiene alguna alteración. Según eso, podemos nosotros determinar si es a los 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, dependiendo del tipo de lesión que se encuentre. Pero si es completamente normal, a los 8 o 10 años, salvo que aparezca algún síntoma de alarma que diga está sangrando o está pasando algo que no sabemos qué es lo que ocurre, y pues ahí sí enviar una colonoscopía. En este caso pues ya lo enviaría el coloproctólogo o el gastroenterólogo que decida estudiarlo. Bueno, ya para terminar, la última pregunta que la tenía en mente, que me la habían comentado mucho, ¿no? Nosotros cuando estudiamos medicina vemos que los niños, por lo general, son los más propensos a que les rasque esta área oculta del cuerpo humano, ¿no? Y pasan ahí con la mano metida, rascándose. Pero cuando son adultos, ¿la primera causa sería parasitaria, Mabel? ¿O qué nos puedes decir? Eh, no sería parasitaria en el adulto. Por lo general, el paciente llega pues porque tiene algún tipo de alergia, ¿no? A algún tipo de producto, jabón, detergente, material de ropa íntima que tenga y que podría causar esta inflamación, o el uso indiscriminado de algún tipo de crema, etcétera, que se podrían estar colocando ahí por un hemorroide o porque le salió un nacido o porque apareció alguna otra cosa. Entonces esa de ahí sería la principal causa en este caso. También se menciona algunas otras causas de picazón o prurito, que se llama pues para nosotros prurito anal, pues el consumo excesivo de café, consumo excesivo de picantes, en este caso, y de cítricos. O sea que el consumo de café también puede hacer que te El tabaco pique. también. Mire, café y tabaco puede hacer que te pique y puede que no tengas absolutamente nada más que el consumo excesivo de estas sustancias. Claro que sí. Y bueno, una pregunta curiosa, porque yo sacar una cita con la doctora que ha sido un poco difícil y complicado, qué bien, que te vaya muy bien, Mabel, estudió en México, es una coloproctóloga brillante, ¿no? ¿Cuántos chiquitos ves al día? Bueno, Chiquitas. ¿cuántas colitas, como tú le dices, no? ¿Cuántas colitas? Pues podrían ser más o menos unas 10 a 15 diarias. ¿Y qué le puedes recomendar a la gente, pues al fin y Sí, al que no cabo, son para más. que cuide su colita o cuide su chiquito y que le vaya muy bien? Pues bueno, en este caso tener, como decía antes, una buena alimentación, tener una buena evacuación, fijarse al momento de evacuar, porque también tengo los pacientes que dicen, uy, no, doctora, yo no quiero ver lo que hago, jamás veo lo que hago. No, es muy Ese importante alien. muy importante poder ver y decir, bueno, mi materia fecal está saliendo así, de tal color, de tal forma, y eso es muy importante, ¿no? Tener una buena higiene, igual, pues, hidratación, ejercicios, el tipo de ropa que utilizamos, etcétera. Y pues sobre todo, si hay algún signo de alarma, sangrado, dolor, picazón, mejor acudir al coloproctólogo. A la coloproctóloga yo los espero con mucho gusto y pues podemos dilucidar cualquier duda. Y a toda la gente que nos está viendo y nos está observando y que se preocupen por cuidar su colita o su chiquito, ¿ya? Sí, con cariño. con su ¿Dónde colita. te pueden ubicar, mi querida Mabel? ¿Dónde estás? Yo estoy, pues en la actualidad atendiendo en el edificio UDIMEF 1, en el 4º piso, la oficina 403, y también estoy en Hospital CEMEDIC, ¿no? El que está acá por la Aurora, y adicional en la Clínica Unión. Pues qué bien, Mabel, gracias por haber aceptado esta invitación. Y como siempre, como médicos, nuestro día nunca termina.
nos toca seguir viendo a esos pacientes de día a día. Así que, Mabelita, te invito y te agradezco a que te pongas el mandil y nosotros pues continuamos un día más en labores y este ha sido pues su programa A Mandil Quitado. Nos vemos en el próximo episodio.